Muy buena tarde tengan todos. Mi nombre es Daniel Vargas Garrido y soy director de ABC Precios de Transferencia en la Ciudad de México. Continuando con esta serie de pláticas que mantenemos de forma mensual, en las cuales exponemos diversos temas relacionados con los precios de transferencia y de las noticias económicas, financieras y de comercio exterior que involucren los temas en los cuales nosotros somos especialistas. El día de hoy tocaré el tema del Informe Fiscal 2021 que fue presentado por parte de la OCDE, integrado por el G20, en los cuales se volvieron a tomar cuatro temas principales abordados en el mes de julio y los cuales quedaron inconclusos. Como les comentaba, la reunión tuvo como punto de partida en Italia los días 5 y 6 de octubre, como anteriormente se los había comentado, en la cual se reunieron consejeros ministeriales del más alto nivel pertenecientes a la OCDE, donde es importante señalarles que no solamente los ministros dieron su punto de vista, sino que también contamos con especialistas en áreas en finanzas, economía, asuntos exteriores, de comercio, así como algunos representantes de organizaciones internacionales que estuvieran o no afiliados al G20 o a la OCDE para poder emitir su opinión sobre los temas relevantes que tenían que buscar solución o algunas recomendaciones de cómo afrontar esos nuevos retos, vaya, que se están presentando actualmente en la economía global y los cuales apremian a ciertas ah, direcciones fiscales. Como una pequeña introducción a lo que les platicaré el día de hoy, en el mes de julio, más de 130 jurisdicciones, miembros del marco inclusivo de la OCDE del G20, específicamente sobre los BEPS, los cuales representan más del 90% del Producto Interno Bruto Mundial, se unieron para abordar un tema y una nueva declaración para darle solución a los desafíos fiscales que se estaban enfrentando con relación a la digitalización de la economía. Como bien sabemos, cuando comienza la pandemia, muchos mercados empiezan a caer y el boom comienza con la digitalización de todos nuestros servicios, así como el intercambio de los bienes materiales por medio electrónico, lo cual es un desafío muy grande para la fiscalización de estos servicios. En el mes de julio se planteó una nueva declaración, la cual marca dos pilares en las cuales se van a plantear cuáles son los problemas, los objetivos y dentro de cuánto tiempo proponen que estos sean aplicados para poder otorgar la mejor solución y que la digitalización de esta economía lleve a un camino correcto donde ganen tanto las economías nacionales como a nivel internacional. Posteriormente, derivado de un trabajo muy intenso en el cual especialistas y miembros de la OCDE pudieron alcanzar un acuerdo político sobre la solución de estos dos pilares, los cuales estuvieron de acuerdo 136 de los 140 países miembros. La solución de los dos pilares es un fundamento principal para el panorama fiscal internacional, dentro del cual operan empresas multinacionales, los cuales siempre han tratado de reasignar ciertos beneficios de los mercados y poniendo a la competencia o sus principales rivales en el piso,
lo cual los conlleva a garantizar que se paguen la menor cantidad mínima de impuestos. ¿A qué voy con esta parte? Como todos muy bien sabemos, siempre se trata de buscar la forma de pagar la menor tributación en cuanto a nuestras actividades económicas y siempre obtener el mayor beneficio, buscando siempre darle a ganar a la autoridad fiscal del país local donde yo realice mis actividades, pero manteniendo siempre bajo ese nivel de recaudación y ganancia que se pudiera tener. Por otro lado, el pago de contribuciones no solamente ha afectado de manera local, sino que ya es un problema internacional debido a todas las preocupaciones que han surgido alrededor del globo. Algunas de estas problemáticas se han dado por el cambio climático y la pandemia de COVID-19, lo cual a todos nos ha afectado de cierta forma, ya sea en la parte de nuestra venta de nuestros productos o incluso a la producción de mis inventarios debido a la escasez de ciertos recursos naturales. Todos estos temas fueron abordados en la reunión del G20 para tratar de hallar una solución a esto y ver la forma en que se van a enfrentar. Todo esto se platicó y se llegó a la solución sobre la declaración de los dos pilares, la cual conlleva el objetivo de afrontar todo eso, pero de manera conjunta, con una cooperación y compromiso a nivel internacional de todos los países pertenecientes de la OCDE. El objetivo principal, como les comentaba, fundamentalmente fue el mejorar el panorama fiscal internacional, dentro de los cuales operan empresas multinacionales, donde se reasignan ciertos beneficios a los mercados y poniendo a la competencia fiscal por los suelos, donde siempre se va a tratar de buscar que los contribuyentes paguen al menos una cantidad mínima de impuestos. ¿A qué me refiero con esto? Las autoridades fiscales se han percatado que es muy complicado el mantener ciertas reglas del juego donde siempre se va a buscar fiscalizar las actividades económicas, siendo que siempre van a tratar de trasladar ese beneficio o extraer la fuente de riqueza y mandarlo a otro lugar donde la fiscalización es menor. ¿Qué es lo que buscan en esta parte? Establecer un impuesto a nivel internacional a las multinacionales, el cual sea fijo, para que de esta forma tengan garantizada cierta tributación donde llevan a cabo sus actividades. Por otro lado, otros tres temas en cuestión que han solicitado los miembros de la OCDE platicar y tomar como base para afrontar los nuevos retos es la política tributaria y cambio climático que se ha venido derivado desde lo que comenzó la pandemia y un poco antes. ¿Qué es lo que está sucediendo con los países en desarrollo y el marco inclusivo de la OCDE relacionado con los BEPS, así como las políticas fiscales después de la crisis de COVID-19? Ahora bien, ¿cuáles fueron los temas abordados dentro de la reunión del G20? La primera fue la declaración sobre solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. Dos, política fiscal y cambio climático. Tercero, los países en desarrollo y el marco inclusivo G20 sobre los BEPS. Y por último, la política fiscal después de la crisis de COVID-19. Vamos a platicar muy brevemente sobre estos cuatro temas que tocaron
qué es lo que se contempla y cuál es la recomendación que se dio dentro del G20 para afrontar estos problemas. Cabe señalar que me voy a enfocar principalmente uno de los temas, ya que es lo que apremia en materia de precios de transferencia y en lo cual vamos a tratar de dar un poco más de detalle en qué van a consistir estas normas o estas reglas y recomendaciones. El primer punto es la solución de la declaración de dos pilares y los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía. El marco inclusivo de la OCDE para la erogación de la base y transferencia de beneficios, una vez viendo los problemas a los cuales nos estábamos enfrentando, ellos propusieron una solución basada en dos pilares para afrontar estos desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía que se ha venido dando a partir de la pandemia que hemos estado sufriendo. Ahora, muy bien, estos dos pilares son distintos y han mostrado ciertos puntos claves para darle solución. Dentro del primer pilar, podemos observar que el punto número uno y apremiante son los derechos fiscales superiores al 25% del beneficio residual de las compañías multinacionales más grandes y rentables en todo el mundo, donde ellos buscan siempre reasignar a jurisdicciones donde se encuentran clientes y usuarios de esas mismas multinacionales la tributación menor, lo cual hace que exista un umbral más bajo para reasignar los beneficios a las economías en desarrollo más pequeñas. Es decir, donde buscan obtener la mayor fuente de riqueza, ellos lo trabajan y posteriormente lo extraen, dejando un beneficio menor para esa economía en desarrollo. Ese es uno de los primeros elementos claves. El segundo es la seguridad fiscal a través de una resolución obligatoria y vinculante de disputas, en la cual se tenga un régimen electivo para dar cabida a ciertos países de baja capacidad o que no cuentan con los elementos para darle solución. Tercero, la disposición para un enfoque simplificado para la aplicación del principio de plena competencia, como el precio de transferencia lo conocemos, arm's length o valor de mercado, con relación a las actividades de comercialización y distribución de los países referentes, donde se va a tener un principal enfoque y particularmente las necesidades de los países con baja capacidad para realizarlo. Y por último, la eliminación y paralización de impuestos sobre servicios digitales y otros, que como nosotros sabemos lo hemos visto últimamente en plataformas digitales, llámese Amazon, Apple, Uber, Didi, entre otras plataformas que han ofrecido sus servicios y que han sido las mayores beneficiadas y que hasta hace algunos meses no estaban tributando de la forma más correcta. ¿Cuál es el punto clave para el pilar número 2? Establecer un impuesto mínimo global del 15% sobre todas las empresas multinacionales con ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros. Que todas las jurisdicciones, como punto número 2, apliquen una tasa nominal del impuesto sobre la renta a empresas con una tasa de interés inferior al 9%, así como también a las regalías y a los conjuntos de pagos que se implementen como sujeto a la regla tributaria en los acuerdos bilaterales como miembros de países, como miembros en desarrollo del marco inclusivo,
lo cual nos da a entender que todas aquellas operaciones que se realicen en países o economías en vías de desarrollo se mantenga una tasa nominal mínima sobre el impuesto sobre la renta, y la cual debe de ser inferior al 9%. Y como tercer punto, acomodar los incentivos fiscales para actividades comerciales sustanciales. Ahora bien, ya una vez viendo los puntos clave que se han detectado por esta parte de la Declaración de Solución de Dos Pilares, ellos han implementado un plan detallado en el cual se comprometen todos para llevar a cabo este desarrollo y afrontar la problemática que se está teniendo. Para dar solución al primer pilar, se expone la parte de un convenio multilateral, el cual va a tener como principal objetivo facilitar una aplicación rápida y consistente, y que todas las jurisdicciones se adhieran al mismo, independientemente si cuentan con algún tratado fiscal entre las jurisdicciones. Número 2, eliminación y estancamiento de todos los impuestos sobre los servicios digitales. Dentro de este convenio multilateral se va a exigir a todas las partes que eliminen los impuestos de servicios digitales y algunas otras medidas similares relevantes con respecto a este tipo de compañías, así como también que se comprometan a no introducir otra vez estas medidas en el futuro. Por otro lado, para dar solución al pilar número 2, se establece un modelo para dar efecto y que éste sea aplicado a partir de finales del mes de noviembre del año 2021, donde se tope el alcance y establezcan mecánicas de reglas del cómo determinar el impuesto sobre una base jurisdiccional y no exclusivas relevantes, que es lo que indicábamos anteriormente, ese 15% que se va a grabar a nivel multinacional a compañías que tengan ciertos ingresos anuales superiores o iguales a los 750 millones de euros. Principalmente este es el primer tema abordado y el cual va enfocado más a compañías dedicadas a los servicios digitales y a la fiscalización de sus servicios, así como también simplificar un poco más la parte del convenio multilateral y su rápida aplicación para que puedan brincar este reto y continuar con las actividades económicas y puedan seguir trayendo a sus legislaciones locales inversión extranjera. El segundo tema abordado fue la política fiscal y el cambio climático. Como una perspectiva general que se tocó y que se tendría que incluir para comprender un poco el tema, como todos sabemos, la emisión de gases de efecto invernadero alrededor del mundo y lo que se ha venido dando a mediados del siglo ha sido un riesgo tanto para la población como para las economías, por lo cual se estableció limitar el calentamiento global de acuerdo al Acuerdo de París celebrado en 2015, donde se establecieron paquetes de políticas climáticas que impulsan cambios transformadores a estos patrones de producción y consumo que hemos visto de los últimos años, los cuales se han ido acelerando preocupantemente, lo que conlleva que los gases de efecto invernadero empiecen a afectar a todo el mundo. Ahora bien, los países del G20 han requerido medidas más extremas y decisivas para reducir todas estas emisiones desde hace varios años y proyectadas para la próxima década,
donde se han alcanzado acuerdos y compromisos de emisiones intermedias, aunque como muchos sabemos, estas misiones no se han logrado, aunque hayamos prometido realizar estas acciones, por lo cual se necesitan resultados inmediatos o equivalentes a los prometidos para que empecemos a notar esa diferencia en la reducción de los gases. Dentro de este tema se tocaron estrategias para la mitigación del cambio climático. El primer punto fue la fijación explícita de precios del carbón como un instrumento eficaz, el cual necesitaba un paquete integral de medidas para mejorar la eficacia general y la aceptabilidad de la estrategia de su mitigación. Segundo punto, las tasas o regulaciones sectoriales de estas actividades económicas. El apoyo a la inversión pública y apoyo a la tecnología. Uso productivo y equitativo de los ingresos por precios del carbono. Protección específica para los grupos que son especialmente vulnerables, que se están transformando en una energía más limpia. Competitividad industrial. Precios de emisiones más amplias, lo cual eran algunos de los compromisos que honestamente ya teníamos acordado y que no hemos hecho frente a través de la reunión del Acuerdo de París en el año del 2015. Abordando este tema por parte de los G20, se trata de reforzar lo que ya se había acordado, tocando ciertos puntos claves que los podría ayudar a reducir este cambio climático, dándole un mayor voto de confianza a la transición de una energía más limpia y otorgando una mayor inversión a la tecnología y aprovechar lo que tenemos y no tanto usar una energía contaminante, ya que todo esto nos va a afectar tanto a la población como a nivel económico. El tercer tema trató sobre los países en desarrollo y el marco inclusivo BEPS. Como muchos de ustedes recordarán, el marco inclusivo BEPS fue establecido en el mes de junio de 2016 a petición del grupo de los G20 en Kioto, Japón, con una inclusión inicial de 89 países y jurisdicciones, para lo cual al día de hoy ya tenemos 140 miembros en igualdad de condiciones que están supervisando la implementación y la contribución al desarrollo de medidas para combatir los BEPS, es decir, la erosión de la base y la transferencia de los beneficios. El reciente acuerdo sobre las soluciones para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y el primer tema que se tocó en esta reunión del G20 en Italia fue introducir el impuesto mínimo global como una estrategia adicional a esto, ya que los reportes BEPS que se han ido otorgando les ha dado la sugerencia o han visto que sería un cambio fundamental y de apoyo para los países miembros y los países en vías de desarrollo establecer este impuesto mínimo a las multinacionales. Ahora bien, otro de los enfoques por parte del G20 es comenzar un trabajo más rápido y con un ritmo de trabajo en el marco inclusivo, planeando nuevos desafíos significativos en aquellos países en desarrollo y los que han ido atravesando particularmente varias demandas y prioridades de competencia
provocados por la pandemia del COVID-19, es decir, aquellas economías que se han visto más pegadas en el incremento de su riqueza, se han visto afectadas por el COVID-19, así como la poca o la nula tributación que se han tenido, o la poca atracción de inversión de capital extranjero. Dentro de este tema se han tocado los avances que se han tenido a través de estas declaraciones BEPS, así como también algunos otros obstáculos que se han visto en el momento de solicitar cierta información. Como bien sabemos, las declaraciones BEPS aquí en México son de tres tipos: el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país, siendo este último el que tiene mayor relevancia en cuanto al compartimiento de información delicada de la parte de los grupos multinacionales, lo cual los lleva a tener un mayor control sobre la tributación que se está teniendo y hacia dónde se va ese dinero de las actividades económicas. ¿Qué es lo que buscaron dentro de este tema? Revisar las consultas que acumularon de los países en vías de desarrollo, ya sean países miembros o no miembros, en los cuales recopilaran la información sobre estas declaraciones y ver qué tanto se estaba cumpliendo con estos acuerdos y ver si estábamos recabando toda la información necesaria para poder dar un resultado de estas declaraciones y saber si podíamos determinar alguna solución adicional o limitar esta información que estaba siendo solicitada. El análisis de este tema evaluó el desarrollo o el progreso de los países en vías de crecimiento dentro de la participación del marco inclusivo. Se consideraron las normas y orientaciones fiscales a nivel internacional existente con relación a las capacidades y prioridades de los países en vías de desarrollo. Es decir, ver realmente los temas que les importaban y dónde estaban teniendo alguna debilidad para fiscalizar ciertos ingresos. También se analizó la parte de examinar el apoyo a los países en vías de desarrollo y pudieran destinar o impulsar su capacidad todavía aún más. Se analizó la inclusividad del marco, incluidos sus arreglos de gobernanza existentes, es decir, sus políticas que se tenían con relación a los BEPS, así como también establecer las opiniones de los países en desarrollo sobre un futuro del marco inclusivo y ver el tiempo que se tardaban en reconocer el mandato dedicado a la parte de los BEPS. Ahora bien, a un inicio les dije que íbamos a tocar un poco más este tema con relación al marco inclusivo BEPS, que va relacionado mayormente con los precios de transferencia y las declaraciones que se han tenido que presentar. Dentro de los puntos claves que tratan este tema son las normas internacionales y los efectos que se han tenido tanto en países en vías de desarrollo y de primer mundo, y ver los resultados que se han obtenido a partir de estas declaraciones que se impusieron en los años de 2015-2016 y que fue obligatoria posteriormente. Lo que van a buscar a partir de este tema es tratar de unir otra vez esfuerzos para ayudar a los países que están en vías de desarrollo
a que todas sus empresas multinacionales cumplan con los requisitos solicitados dentro de esta declaración país por país y que exista una mayor transparencia y acelerar este ritmo de progresión y poder desbloquear ciertos beneficios, en el caso nada más de algunas jurisdicciones, y tratar de fiscalizar lo mayor posible y ser lo más claro, o incluso conocer las fugas de efectivo donde se está yendo este dinero, se le está quitando la fuente de riqueza al país que lo está produciendo, pero donde siempre se mantenga y se salvaguarde la confidencialidad de estas compañías y de su información, así como también se le dé el mejor uso apropiado. Otra de las cuestiones fue dar una retroalimentación a estos países en vías de desarrollo, donde se va a sugerir que la multiplicidad de los requisitos que se deban cumplir se puedan recibir mediante informes un poco más sencillos. De esta forma tratan de que las empresas multinacionales traten de evadir esta declaración debido a su complejidad o por los datos sensibles que se están presentando ahí y que no saben a dónde están dando a parar. Esto los conlleva a que estas declaraciones no se presentan, ya que muchos de los países en desarrollo no tienen unas reglas sólidas o efectivas para limitar las deducciones excesivas de los intereses o alguna otra operación, llámese de intangibles, y las cuales no han tenido una orientación adicional sobre esta limitación o de los pagos, de cómo hacer bien sus operaciones o qué es lo que están provocando con esta erogación de la base tributaria e incluso el cobro o pago de las regalías excesivas y su cálculo. Otro de los puntos importantes fueron las reglas de los precios de transferencia, las cuales siempre han estado ahí para brindar el apoyo y que se garantice los pagos deducibles correctos o la acumulación de cierto ingreso correcto que se hubieran hecho tanto entre partes relacionadas como con un tercero independiente. Sin embargo, esta parte fue más enfocada a la parte de las transacciones de regalías o algunas tarifas de gestión de servicios, las cuales muchas veces no se pueden medir o establecer una contraprestación justa. Otro de los puntos fueron las dificultades que se están teniendo por parte de ciertos países miembros para determinar los precios correctos en las transacciones que conllevan los recursos naturales, que se puede percibir cuando el comprador y el vendedor vinculados realizan actividades que difieren de las típicamente realizadas con partes independientes en el mercado. Es decir, cuando se llegan a alterar estas operaciones y que ni uno ni otro sepan cómo se tengan que estar realizando y con base a qué reglas deberían de estar cumpliendo. Todos estos problemas fueron planteados por parte del G20 y los especialistas y emitieron una serie de recomendaciones para poder afrontar estos riesgos y estos obstáculos. La primera recomendación fue tomar como prioridad que todas las partes interesadas, incluidos los países miembros del marco inclusivo, tendrían que reflexionar un poco sobre la prestación de estos informes, principalmente la declaración país por país, la cual debería ser más accesible para los países en vías de desarrollo y el tiempo en el cual se va a proteger la información confidencial que se les está solicitando a los contribuyentes y de esta manera generar una mayor confianza. La segunda recomendación sería otorgar a los proveedores de asistencia una orientación adicional y otorgarles herramientas de igual forma adicionales adaptadas a sus necesidades y prioridades para que puedan hacer frente
erosión básica de los pagos, como lo han sido en la parte de las transacciones de los intereses y las regalías excesivamente altas, lo cual los va a apoyar a tener vías adicionales para este fortalecimiento de sus sistemas fiscales y de esta forma tener un mayor punto de comparación del cómo se deberían de estar realizando estas transacciones. Como tercera recomendación, a la luz de la importancia de los recursos naturales para un número significativo de esfuerzos de movilización y de recursos internos de los países en desarrollo, las autoridades de la OCDE, junto con algunos otros socios pertinentes, han establecido que se deben desarrollar herramientas prácticas y una orientación sobre la fijación de los precios de los minerales, de los centros de comercialización de productos básicos y la tributación de las transferencias indirectas extraterritoriales de intereses de las industrias de los recursos naturales. Es decir, que tengan una mayor orientación hacia aquellas industrias en la fijación de sus precios y lo que está conllevando alterar la economía a nivel internacional, así como el desabastecimiento que se está teniendo. Todo esto se ha identificado que existan áreas nuevas de oportunidad con relación a los riesgos significativos que han conllevado los BEPS para muchos países en desarrollo con recursos naturales ricos todavía. La cuarta recomendación sería que los socios para el desarrollo, incluidos los miembros del G20, deberían dar como prioridad apoyar una importante iniciativa en el marco inclusivo, la cual se plantea introducir a inicios del año 2022 y brindar un apoyo a la creación de capacidad y asistencia técnica para que se garantice que estos países en vías de desarrollo las puedan adoptar y aplicar las medidas del Pilar 1 y el Pilar 2 de manera adecuada y oportuna. Al tocar el punto de los pilares y de sus soluciones, involucra a la parte de las actividades de la economía digital, y también a la formación de un impuesto mínimo global a las multinacionales. Como último punto de recomendación, se debería considerar las prioridades de los países en vías de desarrollo para un diálogo multilateral y que se puedan absorber cuestiones más allá de los BEPS. Es decir, que sí se mantengan estas reglas, pero ir un poco más allá de acuerdo a los resultados que se están obteniendo y puedan derivar de una toma de decisión para la parte de la tributación ambiental y a todos aquellos impuestos indirectos sobre el comercio electrónico y las cuestiones de la administración tributaria y quiénes son las que se están viendo beneficiadas de acuerdo a un enfoque multilateral, el cual se va a facilitar a través del marco inclusivo. Todas estas sugerencias se dan que se puedan aplicar a partir del ejercicio 2022 y las cuales van a estar siendo monitoreadas y revisadas por las autoridades o digamos por los países miembros de la OCDE y del G20. Como último tema que se vio dentro de esta reunión del G20 fue la política fiscal después de la crisis sanitaria por el COVID-19. A manera de resumen, hemos visto que esta crisis sanitaria que se dio a nivel mundial precipitó una muy fuerte disminución a la actividad económica que no ha tenido ningún precedente en la historia reciente. Como sabemos, ya hasta hace unos meses la pandemia de COVID-19 pasó de ser una crisis de salud a una crisis económica mundial, es decir, ya solamente no nos vimos involucrados dentro de la parte del sector de nuestra salud, sino también a nivel internacional como una parte de crisis económica, lo cual provocó que se diera una contracción muchísimo mayor en el PIB a la precedida en el año 2008. El COVID-19 ha causado un deterioro significativo en las finanzas públicas, lo cual va a requerir un replanteamiento de manera urgente en las políticas fiscales que se están teniendo
así como también sobre el gasto que se vaya a tener en la recuperación una vez que ésta se encuentre más avanzada o que tengamos mayores datos para afrontarlo. Al día de hoy, la mayoría de las economías del G20 se encuentran en una fase de recuperación, donde es muy esencial crear nuevas condiciones para un crecimiento económico sólido que a su vez apoyen a las finanzas públicas en el futuro, es decir, tener una mayor solidificación de estas economías a través de unas actividades económicas muchísimo más estables a las que hemos tenido que arrastrar durante estos 2 últimos meses en cualquier tipo de sector en el cual se vea afectado o se ha visto deteriorado. Lo que sí se ha visualizado que el retorno a una normalidad, tanto en la parte de la salud con la economía como la conocíamos antes, no será muy fácil y no será suficiente en los próximos años, ya que como sabemos este impacto fue a nivel general en las finanzas públicas y muchísimo más en aquellas economías en vías de desarrollo, siendo que si ya estaban creciendo poco a poco de acuerdo a estas nuevas políticas fiscales que se han venido estableciendo, pues ahora con la entrada de esta pandemia hizo que se derrumbara en automático e incluso dejándolas peor de como se encontraban antes de esta crisis, lo cual va a involucrar unos desafíos estructurales a largo plazo, ya no a mediano plazo, ya estaríamos hablando a un largo plazo. Se deberían de establecer políticas fiscales para apoyar el crecimiento económico inclusivo y sostenible más allá del COVID-19, es decir, no quedarnos con aquellas economías que fueron afectadas por esta pandemia, sino ir un paso más adelante, apoyando el uso eficiente de los factores productivos y fomentando la participación en el mercado laboral y en el desarrollo de habilidades y aumentando la inversión empresarial con un crecimiento de la productividad y la difusión. Donde cabe destacar que la política fiscal va a jugar un papel muy importante en la mejora de la equidad, como papel clave en la lucha contra la desigualdad de los ingresos, junto con las transferencias directas e indirectas, cabe señalarlo. Esta política fiscal que debemos de afrontar, empezar a reevaluar y a incluir dentro de el próximo año debe crear incentivos para reducir también las emisiones de los gases de efecto invernadero. Es decir, no debemos dejar a un lado el tema de la parte del cambio climático solamente por tratar de recuperar la economía global. Sí debemos de tocar los aspectos de cómo vamos a acelerar y cómo vamos a apoyar a las industrias, pero no debemos de dejar a un lado esta parte del cambio climático, es decir, que éstas vayan de la mano y que así como vaya existiendo un crecimiento económico dentro de las economías más afectadas, que también exista un crecimiento y un desarrollo principalmente al combatir este cambio climático y que sea favorable para los dos lados, e incluso yo me atrevería a decir por los tres lados y los temas fundamentales que sería el sector de salud, atacar el cambio climático, pero sí teniendo una recuperación económica favorable y tomando un énfasis principal y aprovechar todas aquellas tecnologías que hemos visto a lo largo de este tiempo y que hemos afrontado como una meta a cumplirnos. Es decir, aprovechar todo este tiempo que hemos sufrido por esta crisis sanitaria, ver nuestras debilidades, lo que hemos crecido y cómo lo hemos afrontado, y combinarlo con esta parte del crecimiento económico y que a su vez lleve a una disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero, con la finalidad de ya poder estar cumpliendo con este acuerdo de París que se ha visto, sí se ha visto que se cumple, pero no
no como se hubiera planteado desde un inicio y que todos pongamos el granito de arena desde economías fuertes a las economías en vías de desarrollo. Como hemos podido observar, el G20 tuvo como principal tema de reunión ver como el punto número uno, ver la economía, la digitalización de esta economía, los pros y los contras. Como punto número dos, da solución a estas declaraciones de los dos pilares y el establecimiento de nuevas reglas de fiscalización. Como tercer punto, ver el marco inclusivo BEPS y cómo se ha ido comportando a través de estos años, desde su implementación en el 2016, y otorgar algunas recomendaciones en la disminución de información a solicitar. Y como punto número 4, revisar la política fiscal posterior a la crisis de COVID-19 y de cómo la vamos a enfrentar, tomando principalmente énfasis a la parte del cambio climático. Por mi parte sería todo en esta reunión y este tema que ha tocado el G20 en el mes de octubre, con los puntos más relevantes que se tocaron y las recomendaciones que fueron otorgadas a los miembros y no miembros y a todas las personas que asistieron. Solo me queda decirles muchas gracias por su atención y quedamos a sus órdenes por cualquier necesidad que tengan en materia de precios de transferencia. Les vamos a dejar aquí en nuestra página de internet, nuestras redes sociales, así como un teléfono donde se pueden comunicar para cualquier duda o comentario. Gracias.